Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy voy a hablar de algo que no es directamente historia de España, pero sí, porque voy a hablar de historiadores, de divulgadores y arqueólogos y otros que que hablan de historia, que divulgan, pero como diría mi amigo Iñaki Urdangarín, el tema de la titulitis afecta mucho en este país y yo, por ejemplo, algo que noto mucho, mucha gente que escribe libros de historia, tratados de historia, investiga, todo ello, que en teoría se le podría considerar historiadores, pero claro, como no tiene el título de historia, a veces yo he visto gente que la han entrevistado en la radio y dice, ah, sí, tú que has hecho este estudio sobre tal, sobre no sé cuánto, pero no tienes el título de historia, no eres historiador. Y yo digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si este hombre todo lo que ha escrito y todo lo que sabe y el conocimiento... Por ejemplo, un autor que os voy a decir, porque tiene unos libros que merecen mucho la pena y todo lo que estudia, se van los archivos de aquí, de Inglaterra, de muchos sitios. Daniel Fernández Lis, de Lis, es un autor que sus libros son los de historia medieval, de los reinos de León, de Asturias y de todo ello, merece mucho la pena. Tiene libros como de Covadonga, Tamarón o de la Guerra de la Unificación y luego los de los Plantagenet, que es la historia de esa monarquía de Inglaterra, o sea, es brutal. Y luego tiene del Águila al León, que es también la historia de Inglaterra desde la época de los romanos hasta la época medieval prácticamente, hasta los Plantagenet prácticamente, o sea, enlaza un libro con el otro. Pues este señor no se dedica profesionalmente, bueno, ya tiene 4 libros, blog, todo lo que sabe, pero oficialmente el señor no tiene el titulito de historiador de historia medieval, ni tiene esos estudios. Y claro, hay gente que diga, pues no es historiador. Y yo diré, ¿pero cómo que no es historiador? Digo, pero todo este hombre, claro, pasa, este hombre, Daniel Fernández Lis, que todo lo que sabe, todos los libros, pues decirle que no es historiador me parece una falta de respeto. Y luego a lo mejor hay gente con el título de historiador que son pseudohistoriadores porque escriben chorradas, y no me escondo porque escriben historia de la guerra civil o de otras cosas o de medieval, porque hay gente que dice que se politiza, en el que hablé del podcast de politizar, solo la guerra civil, no, se politiza la Edad Media hasta la prehistoria. Aquí está politizado todo. Entonces, cuando politizas, hablas cosas que no son y demás, por mucho título que tengas de historiador, para mí pierdes ese valor. Entonces, para mí el título de historiador en sí es una persona que hace estudios, que se documenta, que todo, por ejemplo, y que se le ocurra. Entonces, para mí está bien esos que serían catalogados como los historiadores. Luego están los arqueólogos. Los arqueólogos son parte muy importante de los arqueólogos, de la historia. Sin muchos arqueólogos no habría muchos estudios de los historiadores, porque los historiadores cogen muchos estudios y fuentes que han desarrollado los propios arqueólogos. Muchas excavaciones, muchos restos, muchos lenguaje que han desenquistado, muchas cosas. Entonces, los arqueólogos y historiadores muchos van de la mano. Entonces, cuando hay gente que a veces se dice, no, yo no soy arqueólogo, yo soy historiador, y se enfada porque le llames arqueólogo, o al revés, porque un historiador le llames arqueólogo, un arqueólogo historiador, o sea, todas estas cosas, y digo, pero si contribuye igual por la historia, y esto de ponerse la letra de nombre, yo por ejemplo el podcast, es podcast y programa de radio, Ser Historia, de Nacho Ares, él siempre presenta a sus invitados, dice, el historiador tal, y muchos le corrigen y dicen, no, dice Nacho Ares, dice, me da igual que tú seas ingeniero, que hayas estudiado farmacia, que lo que sea, tú estás aquí porque has escrito un libro de historia que está magnífico, o has hecho un estudio, o estás dando charlas sobre esto y tal, y estás por tu parte de historia. Entonces me da igual el título que tengas, y es lo que un poquito os quiero hacer valorar, es que los títulos nos dan un poquito igual, y entonces con todo, yo por ejemplo, claro, hay quien me puede decir que yo no te puedo hacer un podcast de historia porque yo no tengo ninguna titulación de historia y no puedo hacer podcast de historia, pero claro, yo me documento en internet, en libros que leo, voy a la Biblioteca Nacional, libros, ilustraciones, filmografías, de películas, todo lo que puedo me documento. Entonces, claro, hay quien me diga, bueno, yo personalmente no me considero historiador, porque por ejemplo, ponerme al acto de Daniel Fernández Lis,
o de otros que escriben sobre historia. No, yo, más que historiador y más, es algo que también quería hablar en este podcast, diría que soy, a mi manera muy modesta, pero diría que soy divulgador. Y el divulgador es una figura que está también muy perseguida y muy mal vista, porque enseguida, yo por ejemplo, uno que encima, que esto es lamentable de todo, cuando te tienes que borrar las redes sociales porque te amenazan de muerte, te acosan, y le ha pasado a mi amigo y que me ha firmado sus libros y es un super majo y un amor de persona, Javier Santa Marta. Os recomiendo todos sus libros. Pues a ver, sus libros son, pues se podría decir que se llama más divulgación que otra cosa. También habla de historia y todo ello. Pero bueno, él se considera más divulgador porque es de historias que son menos conocidas, más que investigarla, que también que investiga algo, coge archivos de otros historiadores y los divulga y los hace más ameno, con lenguaje que entiende todo el mundo. Y por eso Javier Santa Marta, pues bueno, le podía llamar, y él está bastante orgulloso. Él a veces dice, es que tú no eres historiador, y él dice, no, yo soy divulgador y me gusta dar a conocer la historia. Y en la radio cuando sale, en la televisión, en los libros, en YouTube, en todo, dice que claramente que es divulgador, y no me parece nada malo ser divulgador, divulgar la historia a todos estos personajes. Yo, por ejemplo, los personajes que os traigo, de los que he traído algunos, de Catalina Bustamante, Antonio Gutiérrez, tantos personajes que he traído a este podcast, y claro, hace poco me pasaba que me decían, bueno, este personaje es conocido, y yo decía, bueno, es conocido sí, pero en el ámbito, y los que son un poquito más que conocen más la historia y todo ello, y yo este podcast no es tanto para los que conocen la historia, porque hay probablemente mucha gente del mundo maestril o del mundo que conocía la América sí conocía a Catalina Bustamante, pero mucha gente que conoce la historia pero de manera general o que no conoce tanto la historia, pues Catalina Bustamante y otros personajes pues no los conocen. Entonces el divulgar, el dar a conocer, y es el problema de la titulitis de este país. En este país, si no tienes un título, pues te miran mal, te dicen que no vale lo que dices. Entonces, hay muchos historiadores, como digo, y muchos divulgadores también, que no tienen titulación de eso, o no tienen justo titulación de historia. Tienen historia, pero a lo mejor no es de historia medieval o de historia prehistórica, pero los tíos son unos máquinas, los archivos, todo, os saca historias que no conoce el resto del mundo. Entonces, restar valor muchas veces. Yo cuando veo redes sociales, gente diciendo, bueno, restar valor porque no tienes el título. Ya lo peor de todo es que gente que es historiadora, porque yo lo he visto, gente que es historiadora, tiene sus títulos, ha hecho sus tesis, ha hecho todo. Y aún así hay quien le rebate diciendo, bueno, pues que tú, por ser mujer, le rebaten que no puede investigar eso. O sea, viene el típico señor o que llamo yo a corregirte, no, es que esto yo resulta, con su voz ahí, todo con tal, yo resulta que investigué, porque yo no soy historiador, pero resulta que esto que tú dices así, no es así, porque tal. Anda y a la mierda, hombre, como decía en Amanece que no es poco. Es que de verdad, quitar valor a las personas y tal, y todas las personas que investigan, que divulgan, que se meten ahí en el polvo, nunca mejor dicho, los arqueólogos, todos estos, todo el currazo que tienen, y muchas veces, yo por ejemplo, el podcast, más que darme, no me da dinero, o sea, incluso yo a veces invierto en ello, en las cosas que voy y tal, todo, y invierto en ello y en el equipo y todo, y los divulgadores, la mayoría de divulgadores y escritores no viven de ello. Son todo pérdidas, para que encima haya alguno cabezabuque que les insulte, les diga que esto no es así, que tal. Entonces hay que poner en valor esto. Historiadores, divulgadores, arqueólogos, y bueno, cada uno hace su función. Unos sin otros no existirían. El divulgador, si la labor de muchos historiadores y arqueólogos no existiría, y la labor de muchos historiadores y arqueólogos no se coincidiría si la labor de estos divulgadores, que ya sea en redes sociales, en libros, en la radio, que por ejemplo Javier Santa Marta está prácticamente en todos lados. ¿Qué tiene de malo muchas veces? Que se politiza, como suelo decir, todo. Entonces a Javier Santa Marta, como muchas veces defiende muchas veces el legado de España, todo el hate que se tuvo que salir de redes sociales fue a partir de lo de México. No sé si sabéis que ha habido una polémica de que
España tenía que pedir perdón, decía la presidenta de México, y él explicaba muy educadamente los tratados que había firmado España con México, lo que habíamos hecho allí cuando estuvimos, todo ello, y le amenazaron de muerte, le insultaron, gente diciendo que cómo decía eso en la tele pública, una serie de barbaridades. Lo que suelo decir, es la época de que con más libertad de expresión en teoría de la historia, con más medios, con más todo, menos cosas podemos decir, porque en cuanto decimos algo, nos insultan, nos amenazan. Claro, yo me quedé cuando Javier Santamarta, que le sigo activamente, de repente veo que no veía sus tweets, digo, uy, digo, qué raro, digo, me habrá bloqueado, digo, no, no creo, porque yo no suelo poner nada ofensivo, entonces es esta politicar todo, politizarlo y buscar el enfrentamiento. Y por eso os hago reflexionar sobre lo que hacen los divulgadores, los historiadores, los arqueólogos, toda persona, pues, aunque no tengan ese titulito, muchas veces hacen la misma labor de ellos. Y la titulitis y tal, como diría mi amigo Iñaki, no nos sirve absolutamente de nada. Es aportar a la sociedad con lo que podemos, investigando y todo, y da lo mismo que tengas un título o no. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts. Hacer una historia y adiós.